Continuamos con La Noche. Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti, me interesa. Desconocí. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas, de martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Continuamos en el programa de la noche, estamos hablando con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, fiscal colombiano, analizando el acuerdo de justicia transicional, el acuerdo de víctimas que ha logrado el gobierno colombiano y las FARC. Antes de seguir con usted, señor fiscal, yo quiero que escuchemos unos apartes de una entrevista exclusiva que concedió el jefe negociador de las FARC, alias Iván Márquez, a BBC Mundo, un medio internacional. Este cabecilla de las FARC negó que el grupo criminal tenga dinero producto de sus acciones delictivas. En esta entrevista, que ha generado mucha polémica el día de hoy, aseguró incluso que la idea de que ellos sean dueños de paraísos fiscales y cuentas bancarias es producto, según él, de una campaña mediática. ¿Cuánto dinero tiene las FARC? La FARC no tiene dinero, pues en la discusión se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales. ¿Qué le hemos dicho nosotros al gobierno colombiano o a los plenipotenciarios del gobierno en la mesa de conversaciones? Todas las cuentas bancarias de las FARC en estos paraísos fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación. Todas. Todas. Pero es que nosotros no tenemos, ¿no? Sencillamente, producto de una campaña mediática, se piensa que la FARC tiene mucho dinero, ¿no? Y que tiene depósitos de dinero. ¿Y usted tiene dinero? No, yo no tengo dinero. Bueno, la pregunta que queda abierta entonces es ¿dónde está el dinero producto del narcotráfico con el que en los últimos años las FARC estuvo traficando en diferentes regiones de Colombia? Señor fiscal, ¿las FARC entregarán o no el dinero producto del narcotráfico para reparar a las víctimas? ¿O seremos nosotros, el Estado colombiano, quienes vamos a terminar reparando ese daño que hicieron las FARC? Hay un compromiso de reparación de las víctimas. Creo que uno de los grandes avances en este proceso de justicia transicional y específicamente en el acuerdo de ayer en La Habana es que las FARC se comprometen no solamente a contribuir en el establecimiento de responsabilidades históricas, no solamente se comprometen a un proceso de verdad, sino también a un proceso de reparación. Entonces tienen que existir mecanismos de reparación material y las FARC deben destinar los dineros de procedencia ilícita, cualquiera que sea su procedencia, para efectos de reparación a las víctimas. Ese es un avance muy importante en el proceso de justicia transicional, porque las FARC entonces están reconociendo de que han sido que han sido victimarios en este proceso, en este conflicto interno colombiano, y que tienen una obligación de destinar todas sus ganancias indebidas e ilícitas durante el conflicto armado para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Señor fiscal, yo le pido que pasemos a otro punto, ese que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Quiénes escogerán a los jueces, es decir, a los magistrados que juzgarán y establecerán las sanciones en los tribunales especiales a quienes cometieron delitos graves y de lesa humanidad? ¿Las FARC escogerán a sus propios jueces? Se dejó un criterio muy importante, y es el criterio de que la elección de estos magistrados y de toda esta jurisdicción especial de paz se hará con base en los criterios de autonomía e independencia de la rama judicial. Un criterio fundamental en la administración de justicia es el criterio de autonomía, de independencia que tiene que tener un magistrado, y ese principio de autonomía que está en nuestra Constitución y que está en los compromisos internacionales que ha adquirido Colombia en materia de justicia se consagró expresamente en los acuerdos. Entonces se da este lineamiento de que deben ser jueces autónomos, de que no debe existir una
designación o una intervención directa ni del gobierno nacional ni de las FARC para efectos del nombramiento de estos jueces y de este tribunal. Antes del mes de marzo o cuando culmine el acuerdo definitivo y se firme en La Habana ese acuerdo, ya se tendrán que haber determinado los elementos concretos de cómo se hará esa elección. Por ahora el principio básico es de autonomía e independencia como criterio básico para la elección de estos magistrados. Señor fiscal, pero es que en ese punto hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, ¿quién va a escoger a los escogedores? Es decir, ¿quién va a escoger a la persona que designará y garantizará la probidad y la independencia de estos jueces que tendrán esa misión tan importante en estos tribunales especiales? Ese es uno de los temas que quedan pendientes para resolver en el acuerdo final, ya de los mecanismos más precisos, más concretos de cómo se hará la elección, pero se dejó una base fundamental y es la de que tiene que respetar ese proceso de elección el criterio de autonomía que debe tener todo miembro de la rama judicial, es decir, todo magistrado o todo juez de la República. Pues fiscal, para el denominado Tribunal para la Paz, por lo menos lo que sabemos los colombianos hasta ahora, lo que han dicho el gobierno y las FARC, es que se deberán escoger 20 magistrados colombianos, además de 4 extranjeros que actuarán en caso de ser solicitados. Según lo acordaron las partes, quienes sean sometidos a la jurisdicción especial podrán pedir que la sección que conozca su respectivo caso esté integrada por 3 magistrados colombianos y 2 extranjeros. Dentro de los 75 puntos que se publican, el gobierno y las FARC llegaron al acuerdo que cada lugar de restricción de la libertad será definido por los magistrados del Tribunal Especial de Paz. Es decir, que los 20 juristas que conformarán ese tribunal tendrán la potestad de definir las características que tendrán los lugares donde pagarán las sanciones. No va a ser una selección a dedo por parte de las FARC de sus jueces, sino que va a haber un acuerdo entre los equipos negociadores sobre el mecanismo que se va a utilizar para seleccionar esas personas. No se determinó la cantidad de terreno ni las normas que tendrán esos lugares. Cada sentencia definirá esos aspectos. Hay distintos caminos según el comportamiento de cada uno. Habrá penas privativas de la libertad de 15 a 20 años en régimen ordinario de cárcel para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad. Las sanciones propias de la jurisdicción equivalen a restricción efectiva de libertades y derechos para quienes reconozcan de entrada su responsabilidad, aporten verdad plena y procedan a realizar acciones reparadoras. Se estableció mecanismos para la vigilancia y monitoreo de los guerrilleros que paguen esas sanciones. La restricción de la libertad no podrá durar más de 8 años. Solo pagarán esas sanciones los autores de delitos atroces. Los autores de delitos políticos podrán ser amnistiados o indultados. No hay lugar a aplicar amnistía a delitos como el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad. En cambio, de acuerdo a lo dispuesto en normas internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, se aplicará amnistía e indulto a los delitos políticos y conexos. Los delitos conexos a los delitos políticos serán definidos por el Congreso en los próximos meses. Habrá 5 salas que conformarán el Tribunal para la Paz. Estarán divididas en reconocimiento de la verdad, amnistías e indultos, acusación, juzgamiento en 2 instancias y estabilidad y eficacia. Esta última solo entrará a operar si en el futuro se intenta reabrir procesos contra guerrilleros. Estamos desde Bogotá, Colombia, con el fiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, haciendo una aproximación, un análisis desde la voz del fiscal a ese acuerdo de justicia transicional, el acuerdo de víctimas que ha logrado las FARC y el gobierno nacional. Señor fiscal, continuemos analizando punto por punto ese acuerdo de justicia transicional. Quien se considere víctima no solo de las FARC, sino también del conflicto armado, ¿tendrá el poder de acusar ante estos tribunales en su condición de víctima? Sí, porque una de las características de este tribunal es la de que se rompe el monopolio del ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación. En este momento en nuestra Constitución el monopolio, es decir, el manejo integral del ejercicio de la acción penal en Colombia le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. La regla general es que solo la Fiscalía investiga y acusa. Hay algunos casos excepcionales
en nuestra carta política que no es del caso mencionar. Pero el acuerdo de La Habana rompe con el monopolio en el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, porque aquí la Fiscalía se encargará solamente de presentar unos informes, pero ese tribunal puede recibir informes de la Procuraduría, de la Contraloría, e incluso podrá recibir la versión y los informes de ONGs, de otras instituciones representativas de las víctimas, donde se dé la visión por parte de esas víctimas de lo que ha sido el conflicto. Es decir, es un sistema de fuentes abiertas que van a recepcionar ese tribunal investigaciones no solamente de la Fiscalía, no solamente informes de la Fiscalía, sino de otras instituciones y también de las víctimas del conflicto armado colombiano. O sea, llama la atención que este tribunal se ocupe de todas las víctimas del conflicto armado cuando la negociación es con las FARC. Uno pensaría que debería ser únicamente con las víctimas de las FARC, pero bueno, ese ha sido un punto que hemos debatido ya en otros programas. Señor fiscal, y el hecho de que las víctimas del conflicto armado tengan la posibilidad de acusar ante este tribunal, ¿no nos convertiría a todos en potenciales acusados, teniendo en cuenta que las FARC se consideran víctimas también? Pero yo creo que el acuerdo da un paso muy importante en el sentido de que las FARC reconocen que han sido victimarios, reconocen que pueden haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y en las cuales hay millones de víctimas en el conflicto colombiano. Entonces ya las FARC han hecho un reconocimiento de que ellos son victimarios y además se han creado se dieron unos criterios muy importantes, el de autonomía e independiente de los magistrados, para que los juzgadores, los jueces en la justicia transicional sean absolutamente neutrales, que no vayan a inclinar la balanza ni a favor de las víctimas ni de los victimarios, sino con el equilibrio propio que debe tener un juez al momento de administrar justicia. Señor fiscal, pero permítame, le reitero la pregunta. ¿A usted no le parece que eso podría convertirse en un tribunal de persecución, de retaliación, teniendo en cuenta que las FARC también dicen que ellos son víctimas? No, de ninguna manera. Yo creo que una comisión de la verdad, además de la reconstrucción de lo que ha sido un proceso de violencia de más de 50 años, pues también implicará una especie de catarsis colectiva de todos los colombianos, en el sentido de que después de escuchar las versiones de las víctimas, después de escuchar la versión de los insurgentes, de las causas que motivaron al conflicto armado colombiano, de escuchar a todos los actores, lo que vamos a poder es concluir con grandes informes de verdad histórica en este país, pero en el fondo, además de realizar justicia, lo que vamos a hacer los colombianos es un gran proceso de catarsis colectiva que nos obligue a cerrar el pasado con justicia y proyectar a Colombia hacia unas décadas de paz y de más prosperidad para nuestra Colombia fiscal, querida. Pasemos a otro aspecto de este tema, y es el que tiene que ver con los tribunales de paz. Es decir, ¿estos tribunales podrán también juzgar a los expresidentes de Colombia? Quedó claro en el acuerdo que los actos cometidos por un presidente de la República en ejercicio del cargo solo pueden ser investigados y juzgados por el Congreso de la República. El presidente de la República, por hechos relacionados con el ejercicio de la función, tiene el presidente un fuero integral ante el Congreso. Tiene que existir un antejuicio político, y ese antejuicio político y ese fuero integral ante el Congreso se mantiene para los actos del presidente con ocasión del ejercicio de sus funciones, pero no se mantiene ese fuero para los hechos anteriores al ejercicio de la investidura presidencial o después de haber sido presidente. En esos casos, lo que establece el acuerdo es que son actuaciones, investigaciones que debe asumir la Jurisdicción Especial de Paz. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, fiscal, con los militares que cometieron delitos en el marco del conflicto armado, por ejemplo, los responsables de esos execrables asesinatos contra civiles,
que luego fueron presentados como integrantes de las FARC muertos en combates, las ejecuciones extrajudiciales. Estos militares serán juzgados y sancionados por el mismo tribunal que sancionará y juzgará a los integrantes de las FARC. Sí, este tribunal tiene una característica y es el de la universalidad en la investigación, juzgamiento y sanción de todos los actores del conflicto. Este tribunal va a tener una competencia preferente para investigar y sancionar insurgentes, miembros de la fuerza pública y el entorno del paramilitarismo que no fue investigado y juzgado en el proceso de justicia y paz. Lo que acontece es que si bien les corresponde asumir la competencia por todos los delitos del conflicto armado frente a todos los actores, salvo un sector del paramilitarismo que ya fue investigado y juzgado conforme a justicia y paz, al interior de esa jurisdicción pues podrán existir modelos de imputación, de investigación, de sistema alternativo de penas diferenciado de acuerdo al tipo de actor del conflicto. Es decir, los militares estarán en la jurisdicción especial de paz, pero con tratamientos diferenciados al interior de esa jurisdicción. Estamos hablando en el programa de la noche con uno de los protagonistas de esa noticia, con el fiscal Luis Eduardo Montealegre, analizando con él el acuerdo de justicia transicional, el acuerdo de víctimas que fue anunciado por las FARC y el gobierno nacional, el gobierno colombiano, esta semana. Vamos a hacer una última pausa, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora de nuestros televidentes a la pregunta que les hemos planteado el día de hoy. ¿Creen ustedes que el acuerdo de víctimas firmado entre el gobierno colombiano y las FARC garantizará justicia y paz? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. David Rodríguez nos dice que no garantiza nada porque ese es un acuerdo a la medida y conveniencia de las FARC, habrá impunidad. Son las opiniones de nuestros televidentes que llegan hasta ahora. Juan Carlos Torres nos dice lo siguiente: tengo una gran vergüenza por este acuerdo. Se demostró que ser malo sí paga en Colombia. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una última pausa y cuando regresemos terminaremos este análisis hoy con un protagonista de la noticia, con el fiscal Luis Eduardo Montealegre. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.